Bien, chicos, bienvenidos entonces a la sesión 15, parte 2. Vamos a resolver el ejercicio 6. Y como me pide que averigüe el valor de A, para que esta expresión sea igual a menos 2, igualémosla. Y luego entonces ustedes despegan A. Muy naturalmente ustedes dicen, ok, 3 lo muevo para acá, 3 a la menos 2 es igual a 1 sobre A. ¿Vieron qué fácil? Luego, 3 a la menos 2 es 1 sobre 9. ¿Todos de acuerdo con eso? Porque 3 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 3 a la 2 y 3 a la 2 es 9. ¿Todos de acuerdo con eso? Y luego, ¿cómo despejo esto? Pues le doy vuelta, muchachos. Le doy vuelta. Entonces, A tiene que valer 9. ¡Pum! Listo. ¿Dudas? Insisto, 3 a la menos 2, 1 sobre 9 y luego le doy vuelta. ¿No? ¿No dudas? Para borrar entonces. Vamos a hacer el ejercicio 7. Ok. Entonces me dice, tenemos una función g logarítmica y me pide el dominio máximo de esa función. Entonces yo les pregunto a ustedes, si g fuera esta función, ¿cuál es el dominio máximo? ¿Cómo se averigua el dominio máximo de una función logarítmica? Mayor o igual que 0 el argumento, creo. Eso, muy bien, el argumento. Lo que ustedes tienen que preguntarse es, ¿yo le puedo poner lo que a mí me dé la gana al logaritmo? No, señor. No, señor. Yo no le puedo meter ni el 0, ni le puedo meter valores negativos. A menos, claro, que estemos trabajando en el plano complejo. Pero no estamos trabajando en el plano complejo, estamos trabajando en los números reales. Entonces no se puede. Entonces la restricción es que esta expresión de acá, que es 5 menos x a sobre 2, eso necesariamente tiene que ser mayor que 0. Mayor. ¿Ok? Got it. Entonces, fácilmente despejamos la x. Este lo paso a multiplicar y eso no me altera la desigualdad. Este lo paso a restar, este lo paso a sumar y hacer esas operaciones no me altera la desigualdad tampoco. Perdón. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué no me está dando? Ay, muchachos, ya vi qué es. ¿Cuál es el error que estoy haciendo, muchachos? Alguien que me diga. Es de aquí a aquí. ¿Restricciones? ¿Cómo? ¿Sí lo vieron? ¿Sí ven cuál es el error de aquí a aquí? Es que si yo paso este a 2 multiplicar, por 0. exacto. 0 por 2, muchachos, es 0. Entonces, y es que si hago 5 menos 2 no me da ninguna opción. Entonces yo me quedé como, ¿qué? Ahora sí. Entonces, este de acá lo paso a sumar y listo. Entonces, x tiene que ser más pequeñito que 5. O sea, x pertenece de menos infinito a 5. Entonces, lo que me interesa que observen con este ejercicio es de que
No significa que por el hecho de que aquí no le podamos poner valores negativos, no significa que X siempre tenga que ser positivo. No, señor. Es que el argumento de aquí tiene que ser siempre positivo. Y ahí depende de que yo le esté multiplicando o sumando a la X para que varíe en su intervalo. Entonces la solución era de menos 5, perdón, de menos infinito a 5. ¿Ok? ¿Duda, muchachos? Profe, ¿Dale? eso no se sacaba una restricción. La restricción es esta, que esto es mayor que 0. Ah, no, es que tenía, no es que tenía visto otra cosa, que no. Otra Bueno, opción es también, Ale, que pasas este, lo elevas y te queda 2 sobre 5 menos X. Entonces, X tampoco puede valer 5, pero aquí no vale 5, ¿verdad? Porque aquí está abierto. Entonces, esa era otra opción como restricción si lo querías ver así, ¿de acuerdo? O no, es que sí, sí, está bien. Es es que otra. me pareció mucho a otros que tenía por aquí, pero no sé. Vale, vale, de acuerdo. Sí, si le agregamos más cositas, como una raíz por aquí o un denominador, entonces las soluciones son las intersecciones de todas las restricciones que yo tenga. Eso yo lo mencioné en un video, pero se los vuelvo a recordar. El dominio máximo de varias funciones, si tengo varias funciones, ustedes hacen una por aparte y hacen la intersección de todos los intervalos. Básicamente eso sería. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el ejercicio 8. Ok, me dicen, tengo una función logarítmica de base raíz de 2 y me dice, el intervalo en donde pertenece f de x, si x está entre 0 y 1, corresponde a, ok, entonces grafiquemos y raíz de 2, muchachos, raíz de 2 es mayor que 1 o menor que 1. ¿Mm? Mayor. Cool. Eso se sabe porque 2 es mayor que 1. Entonces sus raíces también son mayores. Entonces, si ustedes graficaran esto como la función exponencial, perdón, logarítmica, es así. ¿Ok? No como la función exponencial, no se confundan, ¿verdad? Podrían confundirse. Ok, entonces, eh, ustedes fácilmente pueden saber que el punto de aquí, ¿cuál es este punto, muchachos? En X, ¿cuál es este punto? ¿Cuánto vale? 1,0. Eso, este es el par ordenado 1,0. Entonces, si me dice, fíjese entre 0 y 1 las X, estas son las X, todas estas son las X. Entonces me vengo y me fijo aquí, aquí, ¿de acuerdo? Permítanme para ponerlo con otro color, si quieren. Aquí me fijo. Y me piden f de x es esto. Entonces, si lo ven, el ámbito, voy a poner entre comillas ámbito, si yo restringo el dominio a esto, el ámbito iría de menos infinito a 0. ¿Todo de acuerdo? Porque sería esta parte de acá. Y si yo a esto lo proyectara sobre el eje Y, ¿sí? El valor máximo que alcanza es 0 y no tendría valor mínimo porque se iría a menos infinito para acá. ¿De acuerdo? Entonces, f de x pertenece de menos infinito a 0, incluyendo el 0. No, incluyéndolo no porque, ya les digo por qué no, porque x está entre 0 y 1 abierto. Ambos abiertos. Primero, el 0 no lo puede contener. Y particularmente el ejercicio me dice que el 1 es abierto. Ya se los enseño para que vean. El 1 está abierto. Entonces, el 0 también va abierto. O sea, la respuesta es esta. ¿Ok? ¿Dudas, chicos?
No, no dudes. Insisto, lo que yo hago es como, es ver las X, estoy haciendo una proyección, ¿sí? Ok, voy a exportarlo. Vamos a hacer ejercicio 9. Tengo otra grafiquita. Entonces, me dice que analice esta gráfica. Es la gráfica de una función logarítmica. Y me pide cuál podría ser su criterio, cuál podría ser. Entonces, lo que yo quiero que primero observen es que esta función logarítmica sí acepta que yo le meta el 0, que yo le ingrese el 0. Entonces, fácilmente usted puede descartar esta, porque si yo ingreso el 0, no me va a devolver 0. Logaritmo en base 3 de 0, para los que saben cálculo es menos infinito, pero para los que no saben no existe. ¿De acuerdo? Esta tampoco, muchachos, podría ser porque logaritmo en base 3 de 0, 0 menos 1 es menos 1. Y logaritmo en base 3 de menos 1, ¿existe o no existe? ¿Mm? No, ¿verdad? No existe. Entonces, estas dos no son. Estas podrían ser, porque logaritmo en base 10 de 0 más 1, eso es 1, logaritmo de 1 es 0, pero también logaritmo en base 3 de 1 es 0. Entonces, estas dos podrían ser. Entonces, como está entre esta y esta, qué otra información me da esta función para poder definir cuál de los dos criterios es, chicos? ¿Qué podríamos hacer? Corte el punto en el eje X. Lo sustituye en X de algún logaritmo. Sí, sí, corta el eje X, que era, o sea, es el par ordenado 0, 0. Y con Me refiero al 2, el 2. eso, sí, ese es otro par ordenado. Ese es otro par ordenado. Entonces, eso significa el 2, menos 1, el 2,1, perdón, pertenece a la gráfica de mi función. Voy a ponerle Y. Eso significa que si yo le ingreso el 2, me tiene que devolver 1. Entonces, si yo hiciera esta gráfica, logaritmo de 2 más 1, logaritmo de 3, eso no es 1. Pero si yo le ingreso en la última, logaritmo en base 3 de 2 más 1, eso es igual a 1. Y también logaritmo en base 3 de 0 más 1 es igual a 0. O sea, eso significa, muchachos, que el 0, 0 también, como lo puedo ver en la gráfica, el 0, 0 también pertenece a la gráfica de mi función. Esto es la gráfica de mi función. Entonces, el único que cumple estas dos características es esta función. Chicos, por favor, díganme que sí me escuchan. Sí, Sí, profe. Es sí, que profe. me sale la señal del demonio y dije, ya está, se me va a volver a cortar. Ejercicio 10. ¿No dudas, perdón, antes de borrar? Ok. Ok, entonces, vean. Me dice, la expresión, y me dan esta expresión, es equivalente a, ¿cuál de estas? Entonces, esta es la parte bonita de los logaritmos. A mí me gusta mucho
Porque tengo que usar propiedades. Propiedades. Más 6x más 9 menos el logaritmo de 3x, perdón, de 3 base 3, argumento 9x más 27. Discúlpenme, voy a tener que moverlo un momentito. Con permiso. ¿Ok? Listo. Entonces, primera propiedad que vamos a tratar de hacer. Tengo dos logaritmos y en la respuesta solo hay uno. Entonces, ¿cómo puedo unir estos dos logaritmos separados por una resta? Van a dividir. Eso, muy bien, con la división. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo y el argumento es, el numerador va a ser el que esté primero y el que está restando va a ser el denominador. ¿Ok? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué puedo hacer con esto, muchachos? ¿Qué puedo hacer para yo simplificar las expresiones? Arriba puede hacer una inspección a esas cuestiones y abajo saca un factor Eso, común. eso, muy bien, excelente, están volando. Entonces, ustedes dicen, ok, arriba, si lo ven, si yo hago 3 por 3 es 9 y 3 más 3 es 6. Entonces, arriba de hecho es un trinomio cuadrado perfecto. Es x más 3 al cuadrado. Permítame para escribir, es x más 3 al cuadrado. Y abajo, si yo saco un 9 a factor común, me quedan 9 por x más 3, porque 9 por 3, 27, ¿verdad? Entonces fácilmente usted dice, ok, este lo puedo cancelar con uno de estos. Insisto, no es que el 2 se cancela con todo esto, es que este cancela uno de estos, entonces solo me va a quedar uno. Y entonces, ¿eso a qué es igual? Es igual al logaritmo en base 3 de x más 3 sobre 9. Eso aún no se parece a lo que yo tengo o a lo que me piden en las opciones. ¿Qué puedo hacer ahora, chicos? ¿Qué se les ocurre? Podría descartar opciones. Hacerlo restar. Eso, muy bien, muy bien. Resta 9, los pone 3 al cuadrado y ya le queda. Exactamente, muchachos. Yo esta división lo paso otra vez como dos logaritmos. Porque resulta que si yo lo pasara como dos logaritmos, ¿cuánto es el logaritmo en base 3 de 9? ¿Ah? 2. Eso, 2. ¿Cómo lo saben? Porque ustedes dicen, bueno, eso es igual a un A. Entonces, 3 a la que me tiene que dar 9. 2. O sea, muy sencillo, muchachos. Era al fin y al cabo pues la tercera, que era lo que ya intuíamos, ¿verdad? Porque ya habíamos cancelado un término y no había forma de que me diera un 1, ¿verdad? Entonces, por eso podemos descartar todas las demás. ¿Listo? Ok. Permítame para exportar esto. Y pasaríamos al último ejercicio. Y ya los dejo para que vayan y se tomen un cafecito. ¿Bien?
Perdón, muchachos, ¿no tenían dudas con el ejercicio? No, Yo tengo una pregunta, pero general. dime. Hay veces, ¿cómo hace usted para darse cuenta que a veces tiene que tratar esos números a la inversa? Por ejemplo, me ha tocado ver que tengo un 2 y tengo que volver a hacer un logaritmo de 2 al cuadrado y elevado al cuadrado para Sí, hacer es multiplicaciones. porque a veces el modus operandi de los logaritmos, vos lo que buscas cuando tienes una ecuación o una expresión es tratar de llegar a solo un logaritmo a ambos lados para poder cancelar los logaritmos. Entonces, la idea, Ale, es que si tienes números, los números son manipulables en el sentido de lo puedes transformar en el logaritmo de la base que ocupas para llegar a la base que necesitas. Pero yo te puedo decir que es malicia. Haz muchos ejercicios y vos dices, pues este tenía un truquillo aquí, este tenía otro truquillo acá. A veces conviene hacer cambio de base. De hecho, lo vamos a ver con un ejercicio de estos. Pero básicamente es como para forzar. Digamos, en este ejemplo, que son identidades, veamos este ejemplo, de hecho. Me preguntan cuál de las proposiciones anteriores son verdaderas. Entonces significa que tenemos que ver si son equivalentes o no. Entonces, tengo 1 más 1 sobre el logaritmo en base 5 de A. Y voy a tratar de ver si llego a logaritmo en base A de 5A. Voy a tratar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es, ok, voy a hacer esto como una suma de fracciones. Entonces, este término pasa arriba. Lo sumo con este 1 de acá. Y abajo me queda el logaritmo en base 5. ¿Alguno se me perdió? ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿O si recuerdan sumar fracciones? Este por este, esto, más este de acá. ¿Sí? Ok. Entonces, como solo quiero un logaritmo, ojo con esto. El 1, ¿por qué cree que lo voy a transformar? ¿Ale? Logaritmo de 1 sobre 1 elevado a la 1. Para que todo Pero un este logaritmo es de logaritmo en base 5. 5. Ah, logaritmo de 5 sobre 5. Ok, entonces vamos a cambiarlo por logaritmo en base 5 de 5. ¿Para qué? Para que todo me quede con logaritmo en base 5. Y ya van a ver qué va a pasar. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos logaritmos y se están sumando y tienen la misma base, verdad? Porque si no, no gano nada. ¿Qué pasaba con sus argumentos? Multiplícalos. Los multiplica. Ok, entonces me queda arriba, si yo los multiplicara, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar eh, logaritmo en base 5 de A5 o 5A. Puedo escribir 5A. ¿De acuerdo? Es manía escribir por lo general los números primero antes que las letras, pero escribir 5A o A5 es lo mismo. Esto no se parece mucho a esto. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué creen, Willis? Tengo una división. Si fueran exponentes, pasaría a dividir los argumentos, a restarlos, pero Sí, pero si yo no tengo son logaritmos. de una misma base, ¿se acuerdan? No ha hecho, no ha cumplido porque Cambio de base, muchachos. no ha Cambio de enviado ni base. evidencias. El logaritmo de antes, sí. Ahí dice El ni siquiera logaritmo, eso. entonces, cuando yo hago un cambio de base, lo que me dice es que esta expresión de acá me va a quedar con esta base y con este argumento. Y esto es, muchachos,
un truco muy usual cuando ustedes dicen ya no hay escapatoria, ¿ahora qué hago? No puedo cancelar los logaritmos, jamás los puede cancelar. Pero si tengo, recuerden muchachos, si yo tengo esto, yo puedo dividir por el logaritmo de la base que a mí me dé la gana. Entonces, en este caso, si la base es 5, pues lo puedo cambiar a esto. ¿Les quedó claro eso? ¿Qué estoy haciendo aquí, aquí? Entonces, al fin y al cabo, muchachos, si eran iguales. Eran iguales, ¿lo ven? ¿Dudas con la primera parte? Vamos a hacer la segunda. Permítanme para moverlo. Y voy a poner este acá. Voy a hacer una línea de separador. Y voy a poner esta expresión. O sea, esto sí es igual. Este sí. Veamos el segundo. Tengo esta expresión y vamos a tratar de llegar a esta expresión. El logaritmo de A, y A está elevado a la logaritmo con base A de A al cuadrado. Entonces, yo lo que espero que ustedes recuerden es que si yo tengo, muchachos, permítame para mover esto un momentito. Si yo tengo logaritmo, no, perdón, si tengo B a la logaritmo en base B de lo que sea, voy a ponerle una X, ¿eso cuánto da, muchachos? X. Ya, X, ¿verdad? Porque estoy haciendo función inversa, la composición de la función inversa. Es igual que cuando yo tengo logaritmo en base B de B a la X, me va a dar X, es lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, esta expresión de acá, lo que me va a dar es A a la 2. ¿Lo ven? Porque B a la logaritmo de B me da X. Entonces, A a la logaritmo A de lo que sea me da eso. Entonces, me da A al cuadrado. A al cuadrado. Permítame para señalárselos. Y esto de acá me queda como logaritmo. Entonces, logaritmo de A al cuadrado, eso es lo mismo que 2 por el logaritmo de A. Y eso es muy diferente a esto, muchachos, porque esto es logaritmo de A por logaritmo de A. Porque lo ven, el cuadrado está elevado a todo, a toda la expresión, no solo al argumento. Esto es muy diferente a esto. O sea, esta no. Entonces, la respuesta era solo la 1. Entonces, propiedades que por lo general olvidan. Hacer cambio de base, pero a la inversa, si lo quieren ver entre comillas. Porque por lo general ustedes dicen, bueno, pasar de aquí a aquí es muy natural, pero de aquí a acá no tanto. Entonces, esto es muy común, permítame para ponerlo aquí en intermediario. Y esta propiedad a ustedes a veces se les olvida mucho. Entonces, tienen que recordarla bastante, ¿de acuerdo? Básicamente, esos eran los dos ejercicios. No sé si ves, Ale, probablemente había muchas otras formas de resolverlo, pero uno lo que empieza a ver es, bueno, ¿cómo puedo manipular las propiedades para obtener algo similar a lo que quiero? Aquí si ves casi lo tengo. Podría decir, son iguales, pero no, la diferencia es que aquí el 2 está solo en el A y aquí el 2 está en todo, en el logaritmo de A. ¿Ok? Entonces permítanme para exportar el ejercicio. Y básicamente, muchachos, este sería la sesión 15. ¿Dudas?
Profe, yo no entendí muy bien lo de cambio de base, porque eso sí aún no lo he visto en clase. Tienes que recordar, voy a apuntártelo aquí abajo. El logaritmo, usted tiene logaritmo en base a de b es lo mismo que el logaritmo en base n de b entre logaritmo en base n de a. Esto es una propiedad y esto se llama cambio de base. Porque lo que hago es, este, que es la base, pasa a ser argumento y este, que es el argumento, sigue siendo argumento, pero de ahora de una base diferente. Desde aquí yo puedo cambiar. Esto es este para acá, las dos direcciones. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo aquí arriba. ¿Ok? Probar esto no es difícil. No es difícil, pero si lo hago, no viene al caso. Voy a perder mucho tiempo explicándoles por qué esto se cumple. En realidad lo que hace es jugar con las propiedades de los exponenciales y así obtengo este resultado. Básicamente de ahí viene la razón. ¿Lo entendiste, May? Sí, sí, ya ves Sí, la relación. Pero es por eso, esto se llama cambio de base. Permítame para señalarlo, para que lo recuerden. Esta es la propiedad que estoy usando. Entonces, esto de aquí lo cambio por esto. Y es por eso. ¿Vale? Ok, chicos. Si no tienen más dudas, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. Voy a poner, gracias, profe. con gusto, voy a poner este acá para que a la hora de hacer la imagen, a ver si se ve un poquito más grande. Voy a exportarlo así como el cambio que hice. Voy a detener